Bueno, pues estamos aquí en directo en la Feria del Libro y esto es lo que se llama un atraco a mano armada, vulgarmente. Sí, sí. Para mí es un honor entrevistar por fin a Julián Casanova, uno de nuestros más grandes historiadores y escritores, porque para contar la historia hay que saberla escribir, ¿verdad? Creo que sí, esa es la tradición angloamericana, que la gente decía, ¿por qué escriben tan bien los hispanistas? Creo que hay que buscar mucho la precisión, creo que la escritura de la historia es fundamental, porque si no escribes bien y no comunicas, el historiador acaba siendo una persona ajena a la sociedad. Es decir, lo conocen en sus clases, lo conoce la gente que hace historia, pero la sociedad no. La forma hoy, en el siglo XXI, de comunicar la historia es escribir para que la gente lo entienda. Escribir bien no significa que pierdas rigor, escribir bien nunca significa que detrás no haya una investigación rigurosa, escribir bien significa que tú te preocupas para que la gente entienda lo que tú quieres decir. Bueno, Julián Casanova escribe de muchos temas, pero principalmente de los conflictos armados y especialmente de la guerra civil y todo lo que envuelve a la guerra civil. ¿Por qué? Bueno, me interesó muchísimo ya desde que era estudiante. Me parece que el siglo XX europeo en general y el español en particular está marcado clarísimamente por una violencia política que excluye al otro, que es una exclusión siempre del otro y que es preocupante. Y me interesaba muchísimo analizar por qué tanta gente se mataba, por qué tanta gente tenía interés en excluir al otro por motivos de raza, religión, clase, género o condición, y por qué aquello había sido tan difícil de parar, y sobre todo por qué en las posguerras, después de que todo se había acabado, todavía los vencedores siempre tienen necesidad de machacar a los vencidos. Yo creo que ese es el punto importante. Si eso significa que la historia es maestra de la vida, además tiene una consecuencia, y es que no se puede evitar muy fácilmente, pero la gente puede aprender cómo evitar la exclusión. Yo siempre que ahora salen partidos políticos que dicen que a un negro no, a un gitano no, a un judío no, y dices, pero bueno, no hemos avanzado nada todavía después de lo que vimos en el siglo XX, ¿no? Yo creo que esa es la razón, sí. Bueno, la guerra civil con todas sus luces y todas sus sombras. Vamos a trabajar sobre las sombras, que es lo que más han intentado esconder, digamos, desde un punto de vista oficial. No se sabe que en España hubo muchos campos de concentración una vez terminada la guerra. Tus investigaciones han demostrado que sí hubo, y muchos. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Sí, bueno, la posguerra española para muchos era la tragedia solo del exilio, la tragedia de los fusilamientos. Bueno, después descubrimos que el sistema penitenciario español, que en la República acoge a 25.000, que normalmente están 10-12, salvo en el momento de octubre del 34, de repente tiene que acoger a 400 y no saben qué hacer y tienen que improvisar campos de concentración, campos de trabajo. No hay campos de exterminio y de muerte, porque la gente confunde, ¿no? Pero el campo de trabajo es una forma de disciplinar y una forma de castigar, y el campo de concentración es una forma de disciplinar y una forma de castigar, y durante mucho tiempo eso se mantiene, y cuando baja es porque no los pueden mantener, la burocracia no los puede mantener, y entonces lo que hacen es reincorporar o reinsertar a la gente en la sociedad, sabiendo que detrás va a haber una represión y una vigilancia que ya no necesitan en el campo de concentración, porque el franquismo de la posguerra, como es tan larga, lo que crea es una especie de autovigilancia. El mismo rojo sabe que no puede moverse porque le va a señalar el vecino, el mismo rojo sabe que no puede moverse porque no va a encontrar trabajo, o sea que hay una represión muy brutal inicialmente y después ya una represión legal que la gente, los vencidos saben perfectamente que o no lo aceptan, o si no lo aceptan están muertos civilmente, ¿no? Han pasado muchos años, hemos pasado una transición entre comillas. ¿Y por qué aquí no ha pasado como en otros países que ha habido juicios a los genocidas que hicieron esas barbaridades? ¿Por qué crees?
Bueno, yo creo que la parte del principio de la transición española se hace no solo con un pacto desde arriba con la gente que viene desde la oposición, sino con unos medios de coerción, el ejército, las fuerzas armadas, que están unánimemente unidas en torno a lo que fue la guerra civil y el franquismo. Desde ese punto de vista es muy difícil que históricamente, cuando la transición se produce así, haya un intento de buscar a los verdugos, ¿no? La pregunta sería ¿por qué después, con el paso del tiempo, eso no se hace? Bueno, con el paso del tiempo yo creo que lo que ha habido claramente es una recuperación de ese pasado oculto, como yo le llamé. Hay un montón de gente que se ha enterado de cosas que nunca se habían enterado, un mayor interés de los medios de comunicación. Hemos llegado a las aulas en la medida en que hemos podido, pero la gente todavía te dice, bueno, ¿y por qué no ha habido un castigo a los culpables, ¿no? Y desde ese punto de vista creo que los únicos intentos realmente serios que protagonizó Garzón para empezar de entrada a conocer lo que había pasado, pues fueron bloqueados desde el poder. El proceso que lleva ahora la jueza argentina, yo creo que va de nuevo a devolver de alguna forma dignidad a las familias de los vencidos y de los represaliados, pero no creo que habrá un proceso punitivo. Ahora bien, cuando no hay procesos punitivos, si hay procesos retributivos, de retribución, de dar justicia a toda esa gente que no la tuvo, eso ya es muy importante. O sea, yo lo he dicho muchas veces, la gente que no piense que lo más es castigar a los culpables, los procesos de retribución, aunque no sean punitivos, son importantes. En España hay mucha gente que se niega a procesos de retribución, que se niega a sacar de las cunetas a las personas, a los restos que están todavía ahí, sabiendo que nadie quiere financiar todo eso, de las calles, de los vencedores respecto a los vencidos, de la memoria de los vencedores respecto a los vencidos. O sea que no solo es la justicia punitiva. A la justicia punitiva es muy difícil llegar, pero la justicia retributiva es muy importante y necesaria. Y la justicia retributiva es también educación, es llevarlo a las aulas, es saber que los libros esos no molestan, es saber que los medios de comunicación no se censuran nunca porque alguien quiera sacar una investigación rigurosa sobre la represión, todo eso, ¿no? Bueno, un historiador siempre está investigando para, bueno, corroborar sus propios trabajos, ¿no? O por lo menos eso escuché una vez a Tuñón de Lara, ¿no? Que siempre tenía que estar continuamente reciclándose. Llevas mucho tiempo investigando sobre la guerra civil, hemos hablado de las cunetas. ¿Cuáles son las últimas cifras que tienes de gente que todavía esté en cunetas? Es difícil, así como sí que sabemos básicamente que hay unos 100.000 asesinados que los tenemos registrados durante la guerra civil por los franquistas, unos 50.000 en la posguerra, hasta 46 que los tenemos registrados. Yo no me atrevería a dar una cifra, yo creo que hay unas 30.000 personas aproximadamente, por lo que hemos podido ver en toda España, que no han salido, que no están registradas, que no aparecen ni siquiera con el eufemismo de traumatismo craneal, que sus familias no han podido recuperar los restos, que no saben dónde los fusilaron, que nunca tuvieron un registro de defunciones. Creo que hay unas 30.000 en toda España. Y bajo tu criterio de historiador, ¿eso fue un genocidio lo que ocurrió aquí en España? Yo creo que el término genocidio, el uso y abuso, el término genocidio es cuando por razones de clase, condición o raza hay un exterminio del contrario total. Yo creo que desde ese punto de vista no hay por qué aplicarlo. Vamos a ver, eso no le quita ni fuego ni le deja de quitar fuego, ¿no? El genocidio es el exterminio de un grupo social, porque es ese grupo social en España, lo que es una represión brutal, pero ahí participa, o sea, eso va dirigido contra clases medias, profesionales, republicanos, es más una condición política, ¿no? Lo que pasa es que la condición política está unida a la reivindicación por la reforma agraria, a las reivindicaciones sociales, a la mujer que da un paso más que la otra por evitar la subordinación clarísima al hombre, o a la Iglesia católica. Yo creo que ahí se juntan demasiadas cosas y yo creo que el término genocidio no es aplicable desde el punto de vista que se entiende el genocidio armenio o el holocausto nazi frente a los judíos, ¿no? Bueno, también has tocado la Segunda Guerra Mundial y bueno, los periodos en Europa bélicos y prebélicos.
¿Tienes algo en mente? ¿Que estás trabajando en algún proyecto nuevo? Sí, estoy trabajando fundamentalmente en Europa del Este hace mucho tiempo, en la comparación, es decir, es que a veces se dice Europa y el 45, cuando cayeron las potencias fascistas y vinieron las democracias. Bueno, en el 45 unos pequeños países europeos tienen democracia, de Alemania hacia allá y de Austria hacia allá. No, España no lo tiene, Portugal no lo tiene, Grecia. Es decir, Europa es algo mucho más complejo. Entonces me interesa muchísimo tanto la idea de las dificultades de llamar a Europa a todo, después de tantas luchas, después de tanta violencia, como la idea de la quiebra de Europa actual por las dificultades que hay precisamente de crear una unidad llamada Europa. O sea que esa es mi mayor preocupación en los últimos años. Estoy muchas veces últimamente doy clases en Budapest y me estoy metiendo a fondo en todo lo que es esa Europa del Este desconocida para nosotros, los Balcanes, ¿no? Lo que es la balcanización del proceso. Al español le parece que no ha habido nunca una historia tan traumática como la nuestra, y cuando uno viaja a Hungría se da cuenta que a lo mejor los húngaros tienen la historia más traumática que nosotros todavía. Pasaron 2 guerras mundiales, les quitaron el 70% del territorio, el 70% de la población. Trianón para ellos es peor que la guerra civil nuestra. O sea que hay que comprender siempre la perspectiva comparada, viajar, hablar idiomas, comprender al otro, y entonces se entienden muchas cosas. Bueno, Julián Casanova es, además de historiador, es un hombre comprometido. Yo que leo mucho de tus artículos en El País, pues bueno, está bien que un historiador también dé su punto de vista de la situación política y demás. Yo voy a aprovechar y te voy a regalar este libro, que supongo que sabrás, porque yo doy mucha guerra por las redes sociales, Sí. que es la historia de mi abuelo. Mi abuelo... Bueno, pues ya sabes que fue republicano, estuvo en el campo de concentración de los Almendros y fue el primer español que fue redactor del New York Times, entre otras cosas. Así que para mí es un placer haberte entrevistado, no quiero robarte más tiempo y espero que disfrutes con la lectura. Por supuesto, muchas gracias.